Y es que comienza la historia más fuerte de mi vida, donde de aquí es que Dios comienza a cambiar conmigo. Pasan 2 años después que yo me parto de los caminos de Dios. Una trayectoria donde Dios impacta mi vida. ¿Qué pasa? Que un día yo salí a beber con unos amigos míos. Estaba para que yo tuviera un accidente ese día, pero la misericordia de Dios no lo permitió. Shalom, mi gente, bendiciones, paz del Señor para sus vidas en este día tan maravilloso que el Señor ha hecho salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre pecadores y arrepentidos. De verdad estamos contentos y agradecidos con Dios por darnos la oportunidad y el privilegio de poder ser parte de todos ustedes que día tras día nos siguen y nos sintonizan a través de la plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos acá en el segmento Testificando con Excelencia. Hemos venido acá, gloria al Señor, con un joven que trae un poderoso testimonio de su vida, de cómo el Señor trató con él, cómo el Señor lo trajo nueva vez al Evangelio, aleluya, estando descarriado, estando, gloria al Señor, en el mundo. El Señor lo rescató con brazos fuertes y manos extendidas. Y creo que él ha sido un vivo testimonio y cuenta las hazañas y maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Y yo quiero que se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén, Dios te bendiga más. Mi nombre es Ángel, me congrego en la iglesia Luz en el Camino, mi pastor Edwin Reyes. Como podemos ver, quiero contar este testimonio porque sé que va a ser de muchas bendiciones para muchas personas que quizá hoy están apartadas de los caminos de Dios y quizá muchos que están, pero están dudando si están en el lugar correcto. Gloria a Dios, tremendo, mi hermano. Bueno, entonces queremos aprovechar el tiempo al máximo y vamos a darte el espacio para que pueda fluir. Amén. Para comenzar, quiero comenzar con una lectura de la palabra. En el libro de los Salmos, su capítulo 39, quiero leer desde el versículo 14 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejidos en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar unas de ellas. Gloria a Jesús. Gracias a Dios por su palabra y ellas son benditas. Amén. Bueno, quiero comenzar porque en sí realmente nací en el Evangelio. Amén. Desde el principio mi familia ha sido una familia cristiana. Ahora mi padre está apartado, pero fue el primero que inició en los caminos. Él fue que permitió que mi madre conociera a Dios. Gloria a Dios. Través de él nosotros comenzamos a conocer de Dios. Pero ¿qué sucede? Van pasando los tiempos, mi padre se aparta de los caminos de Dios y queda mi madre sirviendo. Pero mi madre siempre nos preguntaba a nosotros y nos decía que quién era que iba a seguir los caminos de Dios. Yo siempre le decía, yo voy a seguir tu camino, mami. Pero ¿qué sucede? Mediante el tiempo yo fui creciendo. La gente siempre me decía, tú vas a ser malo, tú no vas a ser una buena persona, porque yo tenía un problema que cuando chiquito yo peleaba mucho. ¿Sabes que eso es normal en los niños cuando van creciendo? Sí. Yo peleaba mucho con los demás, pero siempre me decían, tú vas a ser malo, tú vas a morir joven, porque tú llevas una vida como muy rápida, Pero llegó un momento de mi vida donde estuve un pequeño encuentro con Dios, puedo decir, y no pequeño porque impactó mi vida. Esto fue lo que me hizo más comenzar a caminar los caminos de Dios a temprana edad. Estaba en una iglesia, en un culto, y allí invitaron a una persona y pude sentir la presencia de Dios como nunca. Algo que penetró en mi corazón. ¿Qué sucede? De ahí para adelante yo comienzo a experimentar lo que es el camino de Dios y decido caminar en los caminos de Dios. Pero ¿qué sucede? Uno va creciendo durante el tiempo. Yo entro a la escuela, ya paso a la preparatoria, allí yo comienzo a conocer unos varones de Dios, que ahí me comienza a crecer un deseo, porque antes de yo ser bautizado con el Espíritu Santo, pasaron 4 años para yo ser bautizado con el Espíritu Santo, aún después de yo ser bautizado, porque yo estaba caminando, pero no tenía la experiencia, como dicen, la experiencia necesaria, y no tenía ese deseo en mí de querer ser bautizado por Dios, porque no hubiera tenido esa conexión tan perfecta así. ¿Qué sucede? Tengo una pequeña experiencia que cuando veo mi primer demonio siendo bautizado, teniendo un mes de bautizado, veo un demonio que escogí tanto miedo que salí corriendo.
Pero ¿qué sucede? En el transcurso de ese tiempo, alguien me ministra y me dice, el Señor te dice que hay un demonio que te está acechando. Pero yo no entendía al principio qué era lo que me estaban hablando. Porque cuando tú tienes poca experiencia de lo que es el mundo espiritual, tú no entiendes lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Yo comienzo a juntarme con estos jóvenes en la escuela, que era Ramón Emilio Jiménez, que está en Los Minas. Yo comienzo a juntarme con estos jóvenes, veo las trayectorias de estos jóvenes, como estos jóvenes aman a Dios y buscan a Dios. ¿Qué pasa? Yo comienzo a sentir y a querer también experimentar estas cosas espirituales en Dios. Pero ¿qué sucede? Salgo yo de esta escuela y me aparto de estos jóvenes, en el sentido, pierdo conexión con estos jóvenes. Comienza mi vida a pasar por un proceso donde yo era ya presidente de los jóvenes. Y aquí hay un choque porque cuando uno va creciendo, Satanás te hace ofertas. Y aquí es que tú decides y aquí es que tú comienzas a preguntarte, ¿realmente yo amo a Dios? Porque mientras yo era presidente de los jóvenes, yo comencé a tener pruebas, luchas, dificultades. La guerra comenzó a aumentar. Porque quizás antes de tú bautizarte no es la misma guerra de cuando a ti te bautizan. Porque la guerra viene siendo más fuerte porque sabes que Dios te puede llevar a un nivel diferente. Sí. Hay altares que ya tú puedes pararte en altar y en diferentes lugares que son privilegios que cuando tú no estás bautizado no se te da en la iglesia. Todos los que conocen a Dios y conocen el Evangelio y han caminado por él conocen esta trayectoria. ¿Qué sucede? Mediante el camino yo cumplo 18 años de edad. Aquí llega un momento de guerra en mi vida tan fuerte. ¿Qué pasa? Que como a los 17 años de edad yo tengo un hermano mayor que yo y él cae preso. Él cae preso por un caso, una muerte de un taxista que lo culparon injustamente, donde él ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Pero ¿qué sucede? Yo estoy viendo en este momento de proceso, veo como la aflicción de mi madre, como mi madre está en este momento de aflicción. Yo veía como mi madre lloraba por lo que estaba pasando, mi hermano. ¿Qué pasa? Que aquí es que comienza la historia de cómo yo me aparto de Dios. Que quiero entrar a esta historia esencial porque aquí está el mensaje que va a llegar a muchos jóvenes. Y aquí choca esto conmigo porque yo estoy viendo la aflicción de mi madre. Yo nunca me he sentado a hablar esto con mi madre. Yo sé que cuando ella vea esto le va a impactar su corazón porque ella no se imagina que fue por esto. Porque muchos tienen una razón, muchos pensaron que fue por mujeres, otros pensaron que fue por trabajo, por otras cosas. Pero realmente lo que voy a decir ahora es algo que pocos desconocen. Solamente las personas que me han preguntado conocen esto. ¿Qué pasa? Mi hermano cae preso. Mi hermano ya tenía 2 años preso en La Victoria. Y estaba pasando por este proceso. Yo veía como mi madre lloraba de noche por lo que estaba pasando mi hermano. Y la desesperación en mi casa. Mi mismo padre, que es fuerte, duro de verlo. Y yo veía la desesperación en ellos. Yo tenía una conexión con Dios muy bonita. Y me acuerdo que cometí un error que le digo a la mayoría de jóvenes que están subiendo en Dios, después que Dios comenzó a usarme, después que yo sentía la presencia de Dios, después de Dios verme bautizado con su Espíritu Santo. Yo cometí un error y le dije al Señor, Señor, si tú no sacas a mi hermano de ahí, yo me voy a apartar de ti. Y a veces nosotros cuando Dios nos usa pensamos que nosotros no somos insensibles o que no nos pueden cambiar. Y ahí yo llegué al punto y me di cuenta de que Dios no nos necesita a nosotros, sino nosotros necesitamos a Dios. Porque yo pensaba en aquel momento que yo era inservible delante de la mano de Dios, que yo era la última Coca-Cola en el desierto, vamos a decir. Y yo, vamos a decir, amenacé a Dios en pocas palabras para que me entiendan. Y yo le dije, no, Señor, si tú no sacas a mi hermano de la cárcel, yo me voy a apartar de ti. Y pocos conocen esta palabra y esta palabra lleva un eterno peso. Pero ¿qué sucede? A mi hermano lo suben a juicio, pero a mi hermano no lo sueltan. Después de 2 años, mi hermano no lo sueltan en ese mes que lo suben. Y yo estoy luchando por la palabra que le dije a Dios, porque yo sé lo que hubiera pasado en Dios. Y yo me estaba arrepintiendo de esa palabra, pero la palabra hubiera estado dicha en los aires. Y parece que alguien la hubiera escuchado. Tú sabes que hay un enemigo que tenemos que no se duerme. ¿Qué sucede cuando yo doy esta palabra y veo que mi hermano no lo sueltan en el momento que yo le pide a Dios? Yo entro en un momento donde digo, Dios no me escucha. Porque el ser humano tiene algo que Dios te puede contestar 10 palabras buenas. Dios puede contestarte 10 peticiones a tu favor. Pero cuando Dios no te contesta la que tú quieres, tú crees que Dios es el más malo de todo el mundo. ¿Qué sucede conmigo? Dios no me contesta esta palabra. Mi vida comienza a cadecer espiritualmente. Yo siendo presidente de jóvenes, tenía una guerra fuerte con la juventud. ¿Qué entiendes?
que hay una guerra que uno no le echo la culpa a nadie porque fue una decisión que yo tomé. No puedo decir, no, que fue mi pastora, no, que fue los jóvenes. Fue aquella palabra que corrompió mi vida. Porque a veces pensamos que somos los más sabios y pensamos que Dios se mueve a base de sentimientos. Y tenemos que comprender que Dios no se mueve a base de sentimientos. Si Dios se hubiera movido a base de sentimientos, quita a Jesús de la cruz y arrebata a aquellos ministros y apóstoles y profetas que fueron muertos por su causa. Pero ¿qué sucede? Yo le doy esta palabra, le hago esta palabra a Jesús, le pido esta palabra al Señor, el Señor no me contesta. ¿Qué sucede? Me acuerdo que en noviembre me alejo de los caminos de Dios. Me alejo de los caminos de Dios en el 2013. Cuando me alejo de los caminos de Dios, comienzo a llevar una trayectoria donde yo no sabía lo que era andar en la calle en sí, porque toda mi vida hubiera nacido en el Evangelio. ¿Qué sucede? Las personas, muchos comenzaron a injuriar, comenzaron a sacar sus conclusiones de por qué yo me salí en el Evangelio, de por qué yo me salí. ¿Qué pasa? Nace una sed en mí, porque yo te digo, cuando yo era niño yo peleaba mucho y se me metió un deseo a mí de pelear. No sé de dónde vino esto y yo lo que quería pelear, pleito, como quien dice. Pero era que Satanás había invadido mi vida porque ya el cerco que había en mí, cuando yo le pertenecía a Cristo, ya no estaba, hubiera sido quitado. ¿Qué sucede? El primer pleito que tengo lo tengo con un joven llamado Joseph, que hoy, gracias a Dios, le sirve a Dios. Él se convirtió y fue una alegría para mí cuando me di cuenta que él estaba sirviendo a Dios. ¿Qué sucede? Yo peleo con este joven, pero fue un pleito como, no porque él me provocó, sino porque yo mismo lo provoqué, porque era algo dentro de mí que estaba sucediendo. Yo tengo este problema con este joven, pero este joven realmente él no volvió a buscarme problemas después del problema que tuvimos. Nos dimos un par de trompadas, pero no pasó más de ahí, la gloria es de Dios. Pero el joven, siempre parábamos que yo acechando al joven, porque había algo en mí que lo que quería sangre, que quizás pocos lo conocen, pero era algo violento. Yo tenía un amigo que él me decía, te voy a dar 300 para que me le dé una galleta a este joven. Ellos me ofrecían dinero para que yo peleaba con otros muchachos. Pero era algo que estaba pasando en mi vida que yo quizás no lo entendía. Pero el enemigo quería destruir mi vida porque sabía el propósito que Dios tenía conmigo. Desde muy pequeño mi madre me contaba que yo, antes de nacer, ella me dice que la barriga se le pasó. Se le pasó que ella pensó que yo iba a morir con la barriga, que no era para yo nacer. Ellos iban a tener 4 niños, pero hubo uno que ella lo perdió para que yo tenga que nacer, porque el propósito de Dios nadie lo conoce. Quizás yo no estaba para estar en esta tierra, pero Dios dijo, hay un joven llamado Ángel que tengo planes con él. Que quizás, por eso leí esta palabra, que dice, desde el vientre de mi madre. Oye, esto es algo fuerte, dice, mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Sí. Que es como, desde el vientre de mi madre yo te vi. Y eso pasa, antes de yo nacer ya el Señor sabía el propósito que iba a tener conmigo. ¿Qué sucede? Mientras era niño, yo nací en la barquita vieja, no sé, en Los Minas, en la barquita vieja del lado de Sabana Perdida, porque hay una barquita vieja que pertenece a Los Minas, la mencionan así, barquita vieja, por causa de la nueva, que es donde vivo ahora. Hay una que está en Sabana Perdida y una en Los Minas. Yo viví en el lado de Sabana Perdida, debajo del puente. Ahí fue que yo me crié, ahí fue que yo vi las trayectorias. Yo vi como muchos jóvenes que nacieron conmigo hoy están muertos, perdieron la vida. Quizás muchos por un tiroteo, otros por pleito. Pude ver muchas cosas que impactaron mi vida allí en aquel lugar. Pude experimentar cerca con la brujería. Vi muchas cosas fuertes, espirituales que pasaron allí en aquel lugar. Pero ¿qué sucede? Yo cuando niño, mi madre me da el testimonio. Esto es algo que mi madre me cuenta, para que vean cómo Satanás quería detener el propósito de Dios en mi vida. Ella me dice que un día yo estaba jugando en la orilla del río y tiré un pote y el pote cayó en la orilla del río. Y yo me lancé a buscar el pote a la orilla del río. Y un hombre que vivía a la orilla del río se lanzó a sacarme de allí. Y me acuerdo de algo que sucedió. Y era que yo estaba parado en la orilla del río y me caí. Y cuando me caigo, me estoy yendo, hay un lago que le llaman el Cocar, ahí picaban barcos, ahí cerca de mi casa, y yo me estaba ahogando, yo me estaba hundiendo. Yo me acuerdo claro porque ya tenía como 7 o 8 años y tengo perspicaz, este pensamiento lo tengo claro. Este relato de mi vida lo tengo claro porque pude vivirlo y palparlo, porque tuve mucho miedo. ¿Qué pasa? Yo pensé que en ese momento yo iba a morir, que me iba a ahogar en el río Sama, pero hubo un joven que metió su mano y me sacó. Yo digo que el mismo Dios permitió que ese joven estuviera ahí
para librarme de la muerte, el mismo Dios librándome de la muerte, conforme al propósito que Él tenía conmigo. ¿Qué sucede? El tiempo pasa, Dios no me contesta la petición, mi hermano se mantiene preso. Pero ¿qué sucede? Yo me aparto de los caminos de Dios, pero los caminos de Dios son tan perfectos que el Señor ya hubiera escuchado a mi madre. El Señor ya hubiera escuchado a mi madre. ¿Qué pasa? El Señor no oye mis palabras. Digo, yo no lo oyó porque no me contestó en el momento. Pero a los 2 meses sueltan a mi hermano, lo descargan libre, sin culpa. Para que tú veas cómo son los planes de Dios, pero ya yo estoy afuera. Pero ¿qué pasa? Yo me alejo de Dios y yo mismo me pregunto y digo, pero ¿qué yo hago aquí afuera? Ay, Dios mío. Porque yo conocía el propósito que Dios tenía conmigo. El Señor me mostraba cosas que yo mismo decía, wow, ¿y qué es lo que yo estoy viendo? Yo llegaba a lugares, las personas me buscaban para que yo vaya a su casa y orar. Yo llegaba a lugares y antes de yo llegar el Señor me revelaba lo que yo tenía que hacer. Y es algo sobrenatural porque yo le pedí a Dios una doble porción, no como la de Eliseo, sino mayor. Y yo un día le dije al Señor, me acuerdo que estaba en una actividad conciliar y le dije, Señor, yo quiero que tú me contestes mi petición. Y había una persona predicando y él no me dijo una palabra. Él me dijo, el Señor te entrega tu doble porción. Yo sentí que algo en mí explotó. Cuando yo abrí los ojos, yo quedé como a un pie de arco. A un pie de arco es que se dice, ¿verdad? Como a una distancia de la pared, donde está la cámara a mí. Y yo me detuve, fue porque me detuve como una columna que había allá en la iglesia. Y yo me quedé impactado. Digo, ¿qué fue lo que pasó? Y desde ese día mi vida comenzó a cambiar. Yo comencé a ver visiones, yo comencé a ver cosas espirituales. Yo cuando llegaba a un lugar, yo veía lo que se movía en lo sobrenatural en aquel lugar. Comencé a profetizar y comencé a ver cómo las profecías se cumplían en 3 días, en 2 días. No pasaba tiempo y las profecías se cumplían. Pero Satanás sabía lo que Dios iba a hacer conmigo en ese tiempo. ¿Qué pasa? Yo me aparto de los caminos de Dios. Comienzo a caminar una vida desenfrenada. Le doy gracias a Dios que no caí en vicio, pero muchas veces me ofrecieron vender droga. Es tanto que yo y un amigo mío comenzamos, pero yo lo dejé a él solo, me aparté y lo dejé, porque comenzamos a cubrirle a alguien y yo me alejé y me aparté, porque no quería que hablaran mal de mi familia, ¿entiendes? Y me aparté porque hay algo que se llama conciencia y eso no nos deja tranquilos. Yo me alejo, pero el amigo mío continúa. ¿Qué pasa? Pasa un tiempo, yo me mudo, me desalojan, me mudo para la Barquita Nueva y es que comienza la historia más fuerte de mi vida, donde de aquí es que Dios comienza a cambiar conmigo. Pasan 2 años después que yo me parto de los caminos de Dios. Una trayectoria donde Dios impacta mi vida. ¿Qué pasa? Que un día yo salí a beber con unos amigos míos. Estaba para que yo tuviera un accidente ese día, pero la misericordia de Dios no lo permitió. Yo le digo a uno de los amigos míos, vamos a bajar para el barrio, porque estaban en otro lugar. Vamos a bajar para el barrio a ver las mujeres, a ver en qué ya están para movernos con ellas. Y el amigo me dice, di que te duele la barriga, que te duele el estómago para que bajemos allí. Pero cuando yo le digo al muchacho, al que dueño del motor, porque en ese tiempo no tenía motor, él le dice, ok, vayan en mi motor. Y de la nada él me dice, no, yo voy a ir con ustedes. Yo le digo, no, yo me voy a quedar. Está bien, yo me voy a quedar, váyanse ustedes 2. Yo me siento mejor, váyanse ustedes 2. Porque yo no quería que él vaya para que él no sepa con la muchacha que estaban en ese momento, para que no causara problemas. ¿Qué sucede? Los muchachos arrancan en el motor, pasan horas y horas vienen y los muchachos no llegan. Pasa una ambulancia y pasa un camión de la policía. Cuando pasa el camión de la policía encontramos el motor desbaratado arriba del camión de la policía. Y yo digo, wow, de lo que Dios me libró. Porque quizá el accidente estaba para mí. Ellos no contaron esto, no fue que yo lo vi, ellos no contaron esto, que cuando ellos iban bajando, un carro se le atravesó para atracarlo. Eso fue lo que nos contaron. ¿Qué pasa? Que cuando él le adelantó, el carro se le tiró para chocarlo y ellos chocaron con una pared. Wow. Y salieron volando. ¿Qué pasa? Uno de los amigos míos quedó completamente inconsciente. Hubo otro que chocó con la pared. Los pies de él, dice el que chocaron arriba de la columna. A ese se le cuarteó el cráneo. Wow. Se le cuarteó el cráneo en la cabeza. ¿Qué pasa? Físicamente él no estaba botando sangre porque los golpes fueron por dentro. Cuando él fue a buscar al otro muchacho, lo despertó, el otro muchacho deliraba y no sabía lo que hubiera pasado. Pero ¿qué sucede? Cuando él lo montan en la ambulancia, él comienza a vomitar sangre por boca y nariz, el amigo mío, que ese es uno de los mejores amigos míos.
que él aún no le sirve a Dios, pero yo sé que Dios va a hacer propósito, tiene propósito con él. ¿Qué sucede? Este muchacho comienza a botar sangre por boca y nariz. Cuando lo llevan y le tiran la placa, le hacen los análisis y se dan cuenta de que él tiene que el cráneo se le cuartió. El otro joven que quedó inconsciente, ¿qué pasa? Le hacen placa y todo, pero sale limpio, le dan de harto. Yo iba a diario allá al hospital a visitar al amigo mío. Y llegó un momento que él me dice, tráeme un abrigo y tráeme unos lentes porque me quieren operar del cráneo y yo no quiero. Pero el plan de nosotros era que él se escapara del hospital. Para que tú veas cómo sale el asunto. Yo voy donde él, le llevo el abrigo, pero ¿qué sucede? No lo operan, le dice el doctor, no, te vamos a poner en tratamiento. Y no logramos, no lo ayuda a escaparse del hospital porque le dice el doctor que no lo van a operar del cráneo. Y yo sé que cuando él ve el video, él se va a estar riendo de esto, porque él sabe que fue fuerte ese momento. ¿Qué sucede? Sigue transcurriendo el tiempo. Llega un momento en nuestra vida donde yo me lo llevo a trabajar para un lugar donde yo trabajaba que se llama Mr. Sal RD. Pero antes de yo llevármelo para allá, yo ando con el mismo joven que tuve el accidente con él. Yo ando en el mismo motor porque él lo arregló con él. Yo trabajaba en una empresa llamada Cocaleca, que esta se encarga de vender caramelo y cosas así. Y nos quedamos tarde porque se nos pasó un envío y yo fui a llevarle, y veníamos por la Jacobo Macluta, como eso de las 7 de la noche. Veníamos en el motor. Me acuerdo yo aquí, yo pude ver cómo la misericordia de Dios, aun yo estando apartado, estaba conmigo. Amén. Más adelante te voy a decir por qué te digo cada vez que hablo que la misericordia de Dios estaba conmigo. ¿Qué sucede? Veo como la misericordia de Dios aquí una vez más demuestra que estaba conmigo. Cuando nosotros venimos, cogemos la Jacobo Macluta, no sé si tú has andado por la Jacobo Macluta antes de doblar para la circunvalación por el aeropuerto Isabela, en ese semáforo hay unos pilotillos medio a medio a la calle donde divide la autopista. Haz la división, ajá. Exacto. Cuando nosotros venimos, nosotros rebasamos una jipeta y el muchacho le da al primer pilotillo. ¿Qué pasa? Yo salgo volando de atrás del motor. Wow. Y él se va liso, el motor, a él lleva el motor, él y el motor se van a orillarse para la orilla. Pero yo me quedo en la autopista dando vueltas, rodando. Yo me acuerdo que mientras yo iba rodando en la autopista dando vueltas, yo veía cómo los carros venían para arriba de mí, pero los carros en sí estaban parados. Lo que pasa es que ahí yo dando vueltas como una pelota de basquetbol, cuando tú la tiras a rodar, yo iba dando vueltas. En una yo intento pararme porque yo veo los carros que vienen para arriba de mí para salir corriendo, pero cuando yo intento pararme, al yo intentar pararme, eso me impulsó más. Y yo a seguir rodando. Y yo sigo rodando. ¿Qué pasa? Yo dejo cuando la velocidad baja, yo vuelvo y me paro y salgo corriendo. Yo te puedo decir que yo llegué lejos, corriendo. Yo llegué tan lejos que el muchacho estaba lejos de mí. Yo venía caminando y nos topamos a mitad del camino y él me dijo, ¿y tú estás vivo? Él mismo me preguntó, ¿y tú estás vivo? Por como yo salía a la distancia que yo corrí. Y fue algo tan impactante que yo mismo me preguntaba cómo era que yo estaba de pie. Cuando yo comenzó a revisarme, el muchacho estaba más golpeado que yo y él rodó para la orilla y yo rodé en él y yo estaba corriendo. En medio de la pista. En medio de la autopista. ¿Qué sucede? Yo me pregunto, ¿cómo es que yo estoy vivo? Wow. Cuando voy caminando, voy a recoger mis zapatos y yo hallé mis zapatos como cuando tú lo llevas a la zapatera y lo pones los dos juntos. Así mismo encontré yo mis zapatos juntos, como que fue que yo los puse ahí y me fui a dar vuelta para allá. Wow. ¿Qué sucede? Yo me quedo sorprendido y le digo a él, yo no sé qué fue lo que pasó. Y él me dijo, eso fue la misericordia de Dios. Él también era apartado en ese tiempo. ¿Qué sucede? Pasa eso. Pasa ese momento donde Dios me liberta, Dios me permite no morir. Yo compro un motor. ¿Qué sucede? Yo vengo de trabajar ahí, es que yo voy a Mr. Sal. Aquí es que comienza la historia más trágica de mi vida. Porque antes de eso el Señor me libró de la muerte varias veces después de eso. Comienza la historia más trágica de mi vida. ¿Qué pasa? Un día yo estaba saliendo de la tienda. Me llevo a uno de los mejores amigos que fue con el que pasó el primer accidente, que se le cuartió el cráneo. Sí. Me lo llevo a trabajar para donde yo trabajaba, que es en Mr. Sal, excepto en la Charles de Gore, esa tienda grande. ¿Qué sucede? Yo me lo llevo a trabajar para allá. Cuando venimos del trabajo, él viene en su motor, yo vengo en el mío. ¿Qué pasa? A mi motor se le cae la barra, que va en el hierro que trae los frenos, la varilla de los frenos se le cae. Pero cuando yo vengo, sale un carro de adentro de una planta de gas
y nosotros vamos rápido, él frena y yo no sé qué hacer. La mente se me quedó en blanco, yo pensé que yo iba a chocar con el carro, frente a frente. ¿Qué pasa? Yo me meto para la planta de gas, yo entro para la planta de gas, en el motor duro, me acuesto para allá adentro, porque tenía 2 puertas la planta de gas. Cuando yo dentro me encuentro con un motor que viene saliendo de la planta de gas, le esquivo el motor, pero cuando yo voy a chocar con la pared, yo le saco un cambio y salgo por la otra puerta rápido. ¿Qué pasa? Por allá el motor bajo velocidad y yo me paro, el muchacho estaba así, con la mano en la cabeza, esperándome que yo me trallara, o con el carro o con la pared. Aquí otra vez que yo veo la mano de Dios obrando. Te estoy dando los puntos esenciales para que tú veas la misericordia de Dios en mi vida. ¿Qué sucede? Pasa ese suceso, me llevo a otro joven que con él yo nací en el Evangelio. Cuando yo me aparté de Dios, ese joven se apartó el mismo día que yo. Wow. Él y yo estábamos de silicio en la iglesia y me acuerdo que estaba hablando con él. Y yo le dije, wow, mano, me siento débil. Siento que no puedo más. Me acerqué a la pastora y le dije, ya yo no puedo seguir siendo líder de jóvenes, porque no tengo la fuerza para continuar. Me acuerdo que la pastora con lágrimas en sus ojos me dijo, tú eres el único ahora mismo que está preparado. Gloria a Dios. Tú eres el único ahora mismo que está preparado para guiar a los jóvenes. Y yo le dije, yo no puedo, yo me siento sin fuerza. Yo siento que ya yo no puedo. Pero era que ella no conocía lo que yo estaba pasando, porque ya yo le hubiera dicho la palabra de Dios y Dios no me hubiera contestado. ¿Qué sucede? Yo le digo a ella guarda silencio. ¿Qué sucede? Le cuento a él, porque él era mi amigo desde la iglesia, desde niños juntos. Él era hijo de mi copastora. Y desde niños subimos juntos, todos juntos. ¿Qué pasa? Yo le digo a él, yo me siento débil, hermanito, yo siento que yo no puedo más. Y él me dijo, yo me siento igual que tú. ¿Qué pasa? Que cuando dos gente están fríos, vamos a decir en pocas palabras, y no tienen una mano ayuda, dos jóvenes, no hay quien lo levante. Nadie sabía y yo no contaba lo mío porque yo me acostumbré a caminar solo porque yo pensaba que era mejor. Sí. Y todo ser humano necesita una mano amiga, alguien que esté al lado tuyo. ¿Qué sucede? La persona que yo tenía a mi lado en ese momento también se sentía igual. ¿Qué pasa? Él me dice a mí, este es el último día que vamos a venir a siliciar. Digo yo, ok. Ese fue el último día, recogimos todos los de nosotros de silicio y nos fuimos. ¿Qué sucede? Yo me lo llevo a él a trabajar para la tienda. Semanas antes del accidente que pasó con él, yo estoy presintiendo un espíritu de muerte sobre mí. Yo me acerco a mi madre y le digo, madre, yo siento que hay un espíritu de muerte que está invadiendo mi vida. Ella me dice, yo voy a orar por ti. Eso es 2 semanas antes del accidente. Yo le digo esto a mi madre. Ella me dice, yo voy a orar por ti. Comienza y me unge mi motor y me unge a mí. ¿Qué pasa? Yo llego a la tienda, me voy para un viaje, camino a Santiago. Cuando vengo por la circunvalación, vamos a tomar la pista nueva, que venimos de Santiago para acá. Yo ando con un varón que es cristiano, una huevo platanera. Yo le digo al varón, bájele la velocidad porque usted va muy rápido. Wow. Él me dice, tranquilo. Me dice un chiste, yo me río. Y lo dejo tranquilo. Pero ¿qué sucede? Cuando venimos de allá para acá, el varón, cuando dobla en la curva, se sale. ¿Qué pasa? La guagua coge un pedazo de grama y comienza a rebalarse. Y se sale de la autopista. Cuando se sale de la autopista, yo lo que comienzo a meditar. Y me acuerdo que le dije al Señor, Señor, todavía tú no has cumplido tu propósito en mí. Porque en el momento que nosotros nos vemos en apuro, es que nosotros nos acordamos de Dios. En el momento que nosotros nos vemos en los momentos más difíciles, es que nos acordamos de que Dios es el único que puede ayudarnos. Y yo sabía que si partía en ese momento me iba a ir sin Dios, porque yo tenía conocimiento de la verdad. ¿Qué sucede? Cuando yo le digo esta palabra a Dios, yo cierro mis ojos. Cuando cierro mis ojos, yo estoy esperando que la guagua empate, porque tú sabes que en la autopista hay una barra de metal que divide en las calles para que los carros, por si chocan, no se salgan para el otro lado y el accidente no sea mayor. ¿Qué sucede? Cuando iba a comenzar donde iba el metal, nosotros entramos en un badén donde pasa el agua que se divide, un badén de cemento, que está en medio de la autopista, que hacen en medio de la autopista. Entonces ahí comienza la barra. Cuando ya la guagua iba a chocar con la barra, de la nada la guagua se para en 2 gomas, que yo nunca en mi vida hubiera visto esto, solo en película. Cuando la guagua se para en 2 gomas, la guagua choca con el muro
del muro de cemento que hacen en la autopista para dividir la carretera. Y cuando la guagua choca en una esquina, cae en vía contraria del otro lado, parada derecha en las 4 gomas. ¡Wow! Yo me bajo temblando de la guagua y voy a buscar qué se hizo la guagua. Cuando miro la guagua tiene un abollón más chiquito de ahí. Y yo me quedo intacto. Y cuando voy ante el varón está nervioso y me dijo, eso fue un ángel. Eso fue un ángel porque de la única forma que nosotros todavía seguimos vivos fue porque Jehová metió su mano. Wow. Y es algo sobrenatural que hombre quizás no puede entender. Oídos humanos no puedan entender. Ojos humanos dirían, para yo creer eso tengo que verlo. Porque era algo sobrenatural. Y aún así yo seguía apartado de Dios, viendo la misericordia de Dios. ¿Qué pasa? Yo guardo silencio y voy agradeciéndole a Dios todo el camino. Voy agradeciéndole a Dios todo el camino por lo que hace. ¿Qué pasa? Yo hubiera vendido mi motor, pero nadie hubiera visto que un negocio de 15 días se eche para atrás. Después que tú vendes un motor y ya tienen el dueño con 15 días con su motor, tú no lo devuelves el negocio. Pero ¿qué pasa? Pasó un proceso con el motor donde había unos problemas con los papeles. El hombre quería ponerlo a su nombre, pero yo no encontraba el dueño, estaba el nombre de una mujer. ¿Qué sucede? Yo le digo al hombre que me devuelve mi motor y después, cuando yo pueda hacer el acto de venta, yo procedía. Yo cojo mi motor, le cambio los aros, y digo al final, me voy a quedar con mi motor. ¿Qué pasa? En la semana siguiente yo me estaba viendo con ellos a trabajar porque, como te decía, yo me hubiera vendido mi motor. Y nos estaban yendo a trabajar los tres juntos en el mismo motor porque el amigo mío, Misael, el que se crió conmigo en el Evangelio, el motor de él tenía un 70. ¿Qué pasa? Él se lo prestó a un amigo y el amigo tuvo un accidente en él y el motor lo hubieran chocado. ¿Qué sucede? Yo me iba con ellos a trabajar, pero cuando llega, me acuerdo bien la fecha, era en el 2020. El 11 de julio del 2020 sucedió este accidente. Me acuerdo que eran las 10:30 de la noche, porque salimos a las 10 y más la trayectoria. ¿Qué pasa? Yo, cuando voy a trabajar por la mañana, yo me levanto, dejo mi motor amarrado y me monto con ellos. Ese día dije, vámonos los tres en el motor. Cuando me monto con ellos en el motor, cuando ellos van a arrancar, yo les digo, no, déjame bajarme, yo me voy en mi motor. Y me bajé y desamarré el motor. ¿Qué pasa? Ellos se fueron adelante y me dejaron atrás. Yo me quedo atrás. En el momento que ellos se van adelante pasó algo sobrenatural que yo te voy a contar más adelante para no salirme del concepto del testimonio. ¿Qué sucede? Cuando llegamos, ese día nos quedamos trabajando, pero 3 días antes al joven se le roban el teléfono. Al muchacho que se crió conmigo, él se llamaba Misael. A Misael se le roban el teléfono. Él tiene 3 días sin teléfono. Pero era un propósito de Dios que quizás nosotros no entendíamos por qué se le robaron el teléfono. Más adelante ustedes van a entender por qué Dios estaba haciendo en ese momento. Porque a veces nosotros vemos cómo llega la muerte, pero no entendemos el plan de Dios. ¿Qué sucede? Ese día nos quedamos tarde trabajando. Nos quedamos tarde los tres trabajando. Yo era supervisor de la tienda. Y nos quedamos tarde entregando envíos y cosas así, porque en ese tiempo me acuerdo que hubieran quitado la pandemia, porque iban a dar las elecciones y quitar la pandemia por un mes. Me acuerdo que en ese tiempo la hubieran quitado. Entonces, como nosotros nos hubiéramos quedado un poco tarde a trabajar, nosotros cuando salimos de trabajar, yo le digo a él, me acuerdo que le dije a él, oye, mira, y antes de yo decirle, él pasó el día entero, cogió un teléfono de uno de los trabajadores, pasó el día entero llamándome y me escribía y me decía, ¿llegaste bien? Dime a ver cómo tú estás. Que es como cuando dicen las personas, que es como cuando alguien se está despidiendo de ti. Y él me llamó el día entero, me llamó y me decía, llegaste bien, ya tiraste el envío, ya llegaste, comiste. Wow. Y me acuerdo que el último envío que yo tiré, él me dijo, si tú llegas primero, tira ese envío tú, que estoy cansado, me dijo, me siento cansado. Yo le dije, está bien, el que llegue primero lo hace, porque yo también estoy cansado. Porque teníamos todo el día trabajando completo sin parar. ¿Qué sucede? Cuando salimos de allí, él estaba contento. Me acuerdo que él estaba contento porque él le tocaba trabajar al otro día y le pusieron algo extra para que trabajara. A mí no me dieron nada y a él y al otro amigo mío le pusieron algo extra. Ellos estaban contentos, ok. Porque uno se pone contento cuando el jefe los premia. Sí.
¿Qué sucede? Cuando salimos de ahí, yo le digo a ellos, vámonos para la peluquería. Ellos me dicen, no, hoy no vamos a ir para allá. Porque normalmente nosotros nos recortábamos donde nosotros vivíamos antes, que era en la barquita de Sabana Perdida. ¿Qué sucede? Cuando vamos a ir en la trayectoria, vamos a ir en la charla de gol por los Palmares. Cuando vamos juntos en el motor, vamos conversando, ahí él iba manejando ese día y me sorprendí porque el dueño de ese motor, él no dejaba que nadie manejara su motor. Él normalmente siempre manejaba su motor. ¿Qué sucede? Vamos hablando los tres. Es tan tal que el dueño del motor me dice a mí, hey, tu motor está bueno, está respondiendo bien. Le digo, sí, yo acabo de hacerle algo y está respondiendo bien. Pero cuando vamos en la trayectoria, nos encontramos delante de nosotros, llegando al Neiaria, nos encontramos una patana y un camión que van adelante, un camión de esos Daihatsu. ¿Qué sucede? Él se para, yo me paro para que la patana cruce los pilotillos y después cruzar yo. Me detengo atrás de la patana, él se para al lado mío. Y cuando él está detenido al lado mío, él se desespera y rebasa el camión. ¿Qué sucede? Él rebasa el camión. Cuando él rebasa el camión, yo oigo un pum, pum. Y veo pum, 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 pum. Yo guardo silencio y digo yo, dentro de mí, digo, ya chocaron la patana y el camión. Pero ¿qué sucede? Cuando yo veo que la patana termina de cruzar, es que yo veo que sale debajo, es el mejor amigo mío. Yo veo como él sale debajo de la patana. Al otro muchacho yo no lo veo. ¿Qué pasa? Mi corazón se enfrió. Yo tiré mi motor por un lado por ahí y me embalé corriendo para donde él a ayudarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego donde él, yo veo que él tiene la cabeza completamente destruida, destrozada. La tenía aplastada la cabeza. Yo en ese momento quedé en shock. Fue un momento de mi vida fuerte. Fue un momento que Dios es que me ha ayudado a superar ese momento. Porque yo cuando hablaba de ese momento, mis lágrimas no se aguantaban. Pero Dios me ha dado la fuerza de yo hablar y dar el testimonio y poder resistir el momento. ¿Sabe por qué es fuerte? Cuando hablo de eso, quiere venir como ese nervio dentro de mí. No sé si tú te has dado cuenta que desde que comencé a dar el testimonio me siento un poco nervioso. Pero es que cuando cuento esta historia, mi corazón como que se aflige. Pero fue porque fue un momento fuerte en mi vida. Wow. Cuando yo veo al joven, cuando yo veo a Misael de esta manera, yo solo escuché una voz que me dijo, tú eres el único que está vivo, tírate del puente. De un puente peatonal que hay frente al Neiaria, no sé si tú lo has logrado ver. Todo el que ha transitado en la charla de gol, camino a Villamella, tiene que toparse con ese puente frente al Neiaria. Y yo escucho eso que me dice, tírate del puente porque tú eres el único que está vivo. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a caminar para tirarme del puente, porque no te voy a negar, sí, lo iba a hacer. De la nada yo siento que alguien me agarra los pies. Cuando yo miro, veo al otro amigo mío que está tirado y está vivo. Y él me dice, ayúdalo. Cuando yo veo que él me agarra los pies, yo entro en sí porque estaba fuera de mí en sí. Ya mi subconsciente, lo que estaba en blanco, estaba viendo la muerte en sí. Ya yo estaba fuera de mí. Ya mi vida como que algo se le hubiera desprendido por completo. Y cuando él me dice ayúdalo, yo vuelvo en sí. Y lo que le digo a él, yo no puedo ayudarlo porque ya él está muerto. Y hay una palabra que más adelante te la voy a aclarar si el tiempo nos da. Y él me decía, no, él está vivo. Él me está diciendo que lo ayude. Él está vivo. Es que tú no le estás viendo que él está vivo, él me decía. Pero yo sabía que él estaba muerto. Porque ya yo estaba al frente de él y yo caí de rodillas delante de él cuando él me decía esto. Y me acuerdo que yo comencé a llamar y no sabía a quién llamar porque estaba en un momento difícil, no sabía a quién llamar. Y llamo a alguna gente, pero no me respondían la llamada. ¿Qué pasa? Llamo para donde yo trabajaba y ellos llegaron rápido. Llamo a mi hermano, le digo a mi hermano que pasó un accidente. ¿Qué pasa? Ya la gente me estaba llorando. Allí cuando yo di la palabra, mi hermano le da la información a otra persona. Y la otra persona dio la información mal. Y dijo que nos hubiéramos matado los tres. La gente fueron a mi casa hasta dar el pésame pensando que yo me hubiera matado también con ellos. Porque realmente nos estaban huyendo los tres en el motor. Para todo el mundo nosotros nos estaban huyendo los tres. Porque te digo, fue de la nada que yo devolví el negocio de mi motor. Para todo el mundo ya yo no tenía motor porque lo hubiera vendido también.
pero yo hubiera devuelto el negocio. ¿Qué sucede? Para todo el mundo yo hubiera muerto también. Muchos fueron ante mi mamá a darle el pésame llorando. Pero mi mamá estaba tranquila porque yo hubiera llamado a mi hermano y mi hermano sí le dijo que tuvimos un accidente, pero que todo estaba bien, que yo estaba bien. Pero cuando van ante mi mamá, que le aclaraba a la gente que yo estaba bien. Pero ¿qué sucede? Cuando yo estoy allí, yo no sé cómo decirle a la mamá del joven, a mi copastora, ella se llama Isabel de la Cruz, yo no sé cómo decirle que es su hijo el que está tirado ahí en medio de la topita, que está muerto. Y no sé cómo decirle, yo no la llamo a ella, ni siquiera llamo a sus familiares. Yo solo llamé a mi hermano en ese momento. ¿Qué sucede? Yo me cansé de llamar al 911. El 911 duró hora muerta para reaccionar, para entender. Y ellos comenzaron a hacerme preguntas y yo desesperado lo que les dije, yo estoy al frente del NEI área. ¿Qué informaciones más que ustedes quieren? El muchacho se está muriendo y más yo tenía el otro amigo mío que no podía caminar, no podía mover las piernas. Y cuando ellos lo que mandaron una camilla, yo con otro amigo lo ayudamos, montamos al amigo mío en la camilla y se lo llevan para adentro. Yo me quedé con el amigo mío, ahí me da un ataque de nervios más fuerte. Los policías que estaban ahí, que llegaron, me mandaron para adentro y querían entrarme para adentro. ¿Qué sucede? Yo le dije que no me entraran. Cuando yo me devuelvo, me topo con la madre del joven que llegó ahí y me pregunta, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo yo me senté en ese momento? Ella se dio cuenta que su hijo estaba tirado ahí porque ella sabía que yo no podía darle respuesta. Porque comenzaron a salir las lágrimas de mis ojos más fuertes que como eran al principio. Porque yo no sabía cómo decirle. Y comenzó a entrarme ese ataque de nervio nuevamente, comenzó a fluir. Porque ya yo estaba un poco calmado, pero porque me hubieran apartado de él. Pero cuando ella llega, este ataque de nervio vuelve a surgir. Y yo no hallaba cómo decirle a ella que su hijo era el que estaba ahí tirado en medio de la carretera. La otra madre del otro joven me pregunta, yo le digo, él está allá adentro. De ese yo le pude dar respuesta, pero del otro yo no podía, no sabía cómo darle respuesta. Porque yo me culpaba de que él estaba muerto porque yo me lo llevé a trabajar para aquel lugar. Vamos a hacer una segunda parte porque esto está demasiado interesante y hemos llegado lastimosamente al final. Yo quiero que la audiencia se mantenga expectante porque hay una segunda parte de este terrible testimonio sobrenatural. Yo sé que Dios ha de hablar a nuestra vida o va a continuar hablando a nuestra vida porque este testimonio estuvo demasiado fuerte, mi hermano, y sé que hay muchas cosas todavía por contar. Amén, así es. Mi hermano, bendigo tu vida. Yo sé que Dios ha puesto resiliencia en ti para poder avanzar, para poder crecer. Pese a cualquier circunstancia, Dios ha estado contigo. Un joven que Dios lo ha librado de la muerte de manera accidental. Esos espíritus buscando su vida para matarlo, pero el Señor llega a tiempo. Nunca llega tarde, ni llega temprano, siempre llega justo a tiempo. Bueno, desde acá de la emisora Excelencia Cristiana Televisión, en esta plataforma, testificando con excelencia en el segmento, se despide de usted su amigo y su hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano Ángel Leonel Cortorreal García. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.